de hablar sobre la fisiología fetal. La fisiología fetal es un aspecto muy importante del curso de obstetricia porque este curso vamos a estudiar a dos pacientes. Un paciente es la madre y el otro paciente es el feto. Entonces vamos a ir desarrollando poco a poco este tema de la fisiología fetal. El feto depende de la normalidad, de la integridad y de la capacidad funcional de la placenta. Es decir, sin la placenta, ¿me escuchan? Sí, Estoy doctor, sí lo cambiando. escuchamos, sino que no está Ah, grabando ya. la clase. Ya. Perfecto. Ya. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos viendo el tema de la fisiología fetal. El feto depende, decíamos, ¿no?, de la normalidad, de la integridad y de la capacidad funcional de la placenta para poder sobrevivir dentro del útero materno. Ya, probablemente han revisado, viene a ser un órgano importante dentro de la vida intrauterina fetal porque va a cumplir una serie de funciones. Funciones neuronales, funciones respiratorias y funciones secretorias. La placenta, en verdad, va a permitir que el feto pueda llevar adelante el embarazo dentro del útero gestante. Entonces, es muy importante señalar que al final, en el momento del nacimiento, el feto debe ser capaz de sustituir todas las funciones que la placenta desempeñó por él durante la vida intrauterina. Es decir, el feto va a tener que adaptarse al nuevo ambiente, el ambiente extrauterino, tomando en cuenta el desarrollo de sus funciones, y de esto vamos a ir conversando. El primer sistema que tenemos que repasar es el sistema circulatorio fetal. El sistema circulatorio fetal es un sistema muy peculiar porque se basa en circuitos paralelos y que tienen a su vez comunicaciones centrales. Estas comunicaciones centrales son básicamente el foramen oval y el ductus arterioso. Es decir, cada ventrículo tiene un gasto cardíaco diferente, siendo mayor en la vida intrauterina el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Es decir, el corazón fetal tiene un mayor gasto cardíaco a nivel del ventrículo derecho, por lo tanto, la fuerza de presión es mayor en el ventrículo derecho y por lo tanto las cavidades derechas son las que predominan durante la vida intrauterina. Este es algo que va a marcar lo que es el sistema circulatorio fetal. La sangre con el oxígeno, con los nutrientes, van a ser conducidos de la placenta, ¿no?, a su vez todo esto viene de la madre, van a ser conducidos a través de la placenta al feto, a través de una estructura llamada vena umbilical. La vena umbilical es la que va a llevar esa sangre oxigenada, la sangre con nutrientes hacia el feto. Y hay una serie de shunts que son lo que caracteriza al flujo sanguíneo fetal para poder fundamentalmente asegurar que la mayor parte del oxígeno que está llegando de la madre, que está pasando por la placenta hacia el feto, llegue a los órganos más importantes, tales por ejemplo el cerebro. Entonces hay una serie de shunts que permiten ese bypass, ese proceso de, digamos, acortamiento en la distancia que lleva el oxígeno hacia el cerebro. También hay una estructura que es importante, que es el ductus venoso. El ductus venoso es otra estructura vascular única, porque se presenta solo durante la vida intrauterina, no se presenta al momento del nacimiento. El ductus venoso se oblitera. Y el ductus venoso permite, miren, juntar sangre que viene desde la vena porta, que es una sangre poco oxigenada, y sangre que viene de la vena umbilical, que es una sangre ya con mayor oxigenación. Entonces, es un mecanismo esfinteriano el cual permite trabajar al ductus venoso. ¿Qué cosa es el foramen oval? Estamos describiendo la circulación fetal. El foramen oval es una comunicación que se encuentra a nivel del tabique interauricular y que permite comunicar a la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Esa sangre que venía, ¿se acuerdan? Decíamos de la vena cava inferior, ¿no?, que venía de la parte inferior del cuerpo, llega al corazón
y esa sangre pasa a través de este foramen oval de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, como vamos a ver en un gráfico más adelante. Entonces, este foramen oval comunica ambas cavidades auriculares a través de un pasaje, un shunt. Otra de las estructuras importantes durante la vía intrauterina es el ductus arterioso. El ductus arterioso es una estructura vascular que también se presenta solo en la vía intrauterina. Después del nacimiento tiende a obliterarse y es importante porque comunica a dos estructuras vasculares, como son la arteria pulmonar y la arteria aorta a nivel de lo que es el arco aórtico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A nivel del árbol pulmonar existe una alta resistencia vascular en el árbol pulmonar. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la sangre que debería ingresar hacia el pulmón no ingresa en la proporción que lo hace en el periodo postnatal. ¿Por qué? Por esta resistencia vascular alta. Entonces, este es secundario, claro, a otros fenómenos, como son el incremento del tono vasomotor de esas estructuras vasculares pulmonares y al tema de que fundamentalmente los pulmones se encuentran colapsados. ¿Por qué se encuentran colapsados? Porque no existe en la vida intrauterina una necesidad de que el pulmón haga lo que después en el postnatal va a ser el intercambio de gases, ¿no? Entonces, hay una resistencia, ¿no? A nivel de la vasculatura pulmonar 5 veces mayor, ¿no? Con respecto a la resistencia sistémica. Bien, a través de este ductus arterioso, la sangre se direcciona hacia la arteria aorta. Lo vamos a explicar mejor en un gráfico más adelante, ya vemos que es el que viene adelante. ¿Qué cosa es el gasto cardíaco fetal? El gasto cardíaco fetal se expresa como el volumen total de sangre que sale de ambos ventrículos y es llamado gasto combinado ventricular. Gasto combinado ventricular. Entonces, el gasto combinado ventricular aumenta con el crecimiento del feto, es decir, aumenta con el avance de la gestación. Al final del embarazo, prácticamente se dice que ese gasto cardíaco fetal puede llegar a ser 300 mililitros por minuto por kilo de peso corporal fetal. Y a continuación vamos a ver el primer gráfico donde vamos a repasar lo que hemos estado mencionando. En primer lugar, la madre es la que toma el oxígeno del ambiente, es la que en su sangre, a través de lo que se ha alimentado, va a llevar los nutrientes hacia una estructura llamada placenta, como ya conocemos, ¿no? Entonces acá está en color un poco rojo, digamos rojo, claro, la sangre que se debería llamar sangre más oxigenada. Y en un color violeta, la sangre que es menos oxigenada. Entonces la placenta tiene tres estructuras vasculares, como ya se conoce, ¿no? Una estructura que es la vena umbilical y dos pequeñas que son las arterias umbilicales que se enrollan a través de la vena umbilical. Entonces, si nos centramos en esta estructura que es la vena umbilical, decíamos que la sangre oxigenada que de la placenta, digamos, transporta esto que ha venido de la madre, esta vena umbilical ingresa al hígado y luego atraviesa esta estructura y termina drenando en lo que se llama el ductus venoso. Y esta vena umbilical, digamos que transporta sangre que es una sangre bien oxigenada. ¿Dónde está desembocando? Está desembocando en la vena cava inferior. Y esta vena cava inferior también recibe sangre que es poco oxigenada, que viene de las partes inferiores del cuerpo del feto. Estas sangres caminan juntas, circulan juntas, perdón, y desemboca en la aurícula derecha. En la aurícula derecha, que es donde está marcando el cursor, tenemos dos caminos. Un camino que es el camino natural, digamos, conocido, que es un pasaje de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, y otro camino que es el pasaje de esta sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, que estaría acá. Entonces, este es el primer shunt, que es el foramen oval, como se marca acá, el foramen oval está a este nivel, en el tabique intraauricular. Pero sin embargo, la sangre oxigenada no se ve. Perfecto. Bien, me siguen acá, pueden ver en todo caso lo que viene a ser el corazón, ¿no? El corazón fetal, y vemos acá cómo hay una flechita, ¿no? Que va hacia la parte inferior, que es hacia el ventrículo derecho, y otra flecha en blanco que va
de esta aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Entonces, tenemos que el tabique interauricular tiene un orificio que es el foramen oval y va a permitir la sangre que pase de esta aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. ¿Y qué ocurre? Ocurre que la otra parte de la sangre que pasa hacia el ventrículo derecho va a ascender por la arteria pulmonar. Y al ascender por la arteria pulmonar tiene tres caminos. O se va al pulmón derecho, o se va al pulmón izquierdo, o se va por esta estructura que conocemos como ductus arterioso, ¿no? La estructura ductus arterioso es una estructura vascular que permite el pasaje de esta arteria pulmonar hacia la arteria aorta. Lo vamos a ver mejor en un gráfico más adelante. Pero este es para ingresar, digamos, al tema de la explicación de lo que es el sistema circulatorio fetal, ¿no? Hay un gráfico que sigue a continuación de esta lámina. Este es para remarcar que el gasto combinado ventricular se divide en dos grandes componentes. Uno es el ventrículo derecho que participa con un 55% y el otro es el ventrículo izquierdo que participa con un 45%. ¿Esto qué significa? Significa que el ventrículo derecho tiene mayor fuerza de presión. Entonces, esto explica por qué a nivel de la circulación fetal, las cavidades derechas son las que tienen más preponderancia y el flujo sanguíneo durante la vida intrauterina fetal va a ser de derecha a izquierda. Este es muy importante. Acá vamos a ver nuevamente el otro gráfico para poder fijar estas ideas. Acá tenemos la placenta, ¿no? En la parte inferior de la lámina, la placenta. Luego la placenta sigue, sale de ella un vaso de color rojo, está rodeada por dos vasos pequeños de color un poco violáceo, que son las arterias umbilicales. El vaso de color rojo es la vena umbilical. Acá está el ombligo fetal. Luego, este vaso, que es la vena umbilical, ingresa al hígado y se divide en dos. Una parte que es el seno porta y otra parte que es el ductus venoso. Entonces, la sangre oxigenada pasa por este ductus venoso. Este ductus venoso va a desembocar en la vena cava inferior. Muy bien. El ductus venoso desemboca en la vena cava inferior. Entonces, al desembocar en la vena cava inferior, pero sí me siguen con el color del vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Vemos acá un vaso sanguíneo de color rojo. El vaso sanguíneo de color rojo desemboca en la vena cava inferior. Y esta sangre es una sangre mixta en la cual, digamos, este trayecto de la vena cava inferior no solamente tiene sangre del ductus venoso, que estaría hacia la mano izquierda de su pantalla, sino también tiene sangre de la vena cava inferior que recoge sangre de la vena porta y recoge sangre de los miembros inferiores. Y esta sangre es una sangre poco oxigenada. Entonces, esto desemboca en la aurícula derecha y, como hemos explicado hace un momento, de la aurícula derecha pasa hacia la aurícula izquierda por el foramen oval y la sangre que no podría ingresar por ese tabique interauricular cae hacia el ventrículo derecho y de ahí asciende y prácticamente a través del callado de la aorta, ¿no? En el arco aórtico, a ese nivel, en el arco aórtico, a ese nivel nos encontramos con que existe un pasaje, una estructura vascular llamada ductus arterioso. Entonces, esto es muy importante porque digamos que eso permite que la sangre oxigenada no circule por muchas estructuras vasculares, sino que prácticamente llegue en mayor proporción hacia este arco aórtico porque acá nacen las arterias que van a ir al cerebro, exactamente. Entonces, vamos viendo ahí, ¿no? Bien, acá otro esquema para poder reforzar lo mismo, ¿no? Y poder darnos cuenta, ¿no? Acá se ve un poco más grande, acá está la vena cava inferior, ¿no? Y desemboca en la aurícula derecha. Este es el foramen oval, ¿no? FO, foramen oval, y prácticamente ahí tenemos el pasaje de la sangre por este tabique interauricular. Sin embargo, la sangre que fue hacia el ventrículo derecho, ¿no? Está en inglés, ventrículo derecho, asciende por la arteria pulmonar, ¿no? Y acá se ve claramente que hay tres caminos para la arteria pulmonar. Un camino que es hacia su mano, digamos, hacia la mano izquierda, que es, estamos viendo acá lo que es la arteria pulmonar derecha, y otro camino hacia la arteria pulmonar izquierda. Y el camino principal es el ductus
arterioso que está a este nivel, donde dice ahí ducto, ahí es el ductus arterioso, y prácticamente acá permite el pasaje de la sangre oxigenada, ¿no? Hacia el arco aórtico, como hemos explicado previamente, y en poca proporción ingresa hacia las arterias pulmonares. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el sistema circulatorio fetal? Es importante repasar que ese gasto combinado ventricular se dirige a varias partes del cuerpo, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, a las partes inferiores, a la placenta, en una proporción de entre 65 a 70%, a las porciones superiores del cuerpo, entre 20 a 25%, a la circulación pulmonar, solamente 7 a 8%. Entonces, ¿qué significa? Que en la vida intrauterina fetal, a diferencia de la vida postnatal, la sangre que ingresa al pulmón es en una pequeña proporción, 7-8%. Entonces, esto se explica porque el pulmón durante la vida intrauterina no va a tener la función de intercambio de gases, como sí tiene en la vida postnatal. Arterias coronarias, 3%. Entonces, es una distribución de ese gasto combinado ventricular. Muy bien. Y ahora, ¿qué características tiene la circulación pulmonar fetal? ¿Qué características tiene, no? Es importante señalar que la circulación pulmonar fetal tiene poco flujo sanguíneo y tiene una alta resistencia vascular pulmonar. Entonces, ¿qué significa? Significa que como hay alta resistencia vascular, el flujo sanguíneo es pobre. Por eso es que ingresa apenas entre 7 y 8%. Esta mayor resistencia vascular pulmonar, ¿qué condiciona? Condiciona que exista menor flujo, ¿sí? Hace que la sangre no pase a través de las arterias pulmonares derecha e izquierda, sino que circule a través de lo que es el ductus arterioso. Entonces la sangre pasa de la arteria pulmonar hacia la aorta descendente. Entonces, son características de la circulación pulmonar fetal. Tenemos aquí este gráfico para significar lo que es la placenta, ¿no? La placenta, como vemos ahí, tiene una serie de funciones, ¿no? La placenta permite el intercambio de oxígeno, ¿no? La eliminación de CO2. La placenta produce hormonas. La placenta permite el pasaje de hormonas de la madre hacia el feto, permite el pasaje de anticuerpos, permite el pasaje de drogas, medicamentos, entiéndase, alcohol, permite el pasaje de elementos tóxicos, por ejemplo, como la nicotina, el tabaco, y miren, permite también el pasaje de gérmenes, llámese de bacterias o de virus. Entonces, es importante tomar en cuenta, ¿no? Este dato que lo van a ver en una clase de placenta. Muy bien. Volvemos. El sistema circulatorio fetal, decíamos que tiene una mayor resistencia vascular a nivel pulmonar y esto es consecuencia de una hipoxia. Una hipoxia que es una hipoxia crónica relativa, que es resultado de una presión parcial de oxígeno baja, de 18 milímetros de mercurio, que está en la sangre que ingresa al pulmón. Entonces, hay una hipoxia crónica relativa. Así es como vive el feto, ¿no? Este tema de la circulación pulmonar fetal. Existe una vasoconstricción mayor y un incremento de la musculatura lisa en la capa media de los capilares arteriales pulmonares. Esto hace que estos capilares pulmonares no permitan que ingrese mucho flujo sanguíneo hacia el pulmón. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es que a medida que avanza el embarazo, la resistencia vascular pulmonar disminuye y el flujo sanguíneo aumenta. Pero mucho ojo, a medida que avanza el embarazo. Es por eso que cuando el nacimiento del producto de la gestación es pretérmino, estos cambios que existen a nivel del sistema circulatorio fetal, a nivel pulmonar, no se han llevado a cabo en forma completa. Entonces, ¿qué pasa? Los prematuros tienen una serie de problemas a nivel respiratorio. ¿No? Entonces, eso lo vamos a ver en unas láminas más adelante, pero es importante señalar que a medida que avanza el embarazo, la resistencia vascular pulmonar va a ir disminuyendo, ¿ya? Y el flujo sanguíneo va a ir aumentando. Muy bien. Pasamos ahora a otro sistema que es importante
repasar lo que es el sistema de la hematopoiesis fetal, incluye la producción de la sangre fetal. ¿Qué pasa con la hematopoiesis? La hematopoiesis es el proceso por el cual se forman los glóbulos rojos. Hay una secuencia que ocurre en el feto. Al principio se forman en el saco vitelino, la vesícula vitelina. Luego, conforme avanza el embarazo, los glóbulos rojos empiezan a formarse en el hígado y finalmente se van a formar en la médula ósea. Esto es muy importante de señalar, porque en algunas patologías, por ejemplo, cuando vean isominización RH, van a ver que cuando existe ya un compromiso marcado a nivel fetal, otra vez por anemia fetal, el feto vuelve a producir glóbulos rojos en el hígado, produciendo hepatomegalia. Entonces, esta es la secuencia original: vesícula vitelina o saco vitelino, hígado, y luego médula ósea. Otra característica importante de la sangre a nivel de la vía intrauterina es que los primeros glóbulos rojos son glóbulos rojos nucleados, es decir, tienen núcleo. Como ustedes saben ya prácticamente de sobra, los glóbulos rojos son anucleados, pero a nivel de la vía fetal los glóbulos rojos son nucleados y luego se incrementa su número en proporción de glóbulos rojos anucleados, como va a ser hasta la vida postnatal. Muy bien. Acá tenemos este gráfico para poder remarcar, ¿no?, cómo es el desarrollo de la producción de glóbulos rojos en la vida intrauterina. En primer lugar, los primeros 2 meses existe, ¿no?, producción a nivel del vesícula vitelina. Entonces se produce acá, ¿no?, los primeros glóbulos rojos. Entre el primer y el segundo mes ya empieza a producirse glóbulos rojos a nivel del hígado fetal. Llega acá a su pico máximo entre el tercer mes y luego empieza una caída progresiva que va llegando hasta séptimo, octavo mes, ahí termina la producción de glóbulos rojos. Y entre el tercer y cuarto mes empieza la producción de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Esta es la secuencia, repito: vesícula vitelina, hígado y luego médula ósea. Y esta producción se mantiene constante hasta el postnatal y hasta los días posteriores, ¿no? Entonces, esa es la secuencia de la producción de la hematopoiesis a nivel del feto. Muy bien, pero hay otras características de la sangre fetal. No solamente es la característica de los glóbulos rojos, solamente la característica de la secuencia en la producción de glóbulos rojos, sino hay que señalar que la sangre fetal, cuando se encuentra un feto a término, tiene una concentración mucho mayor de hemoglobina que el adulto. Entonces, esto lo vemos cuando se produce el nacimiento del fetito. Entonces, nosotros vemos acá que el fetito, ya convertido en neonato, ¿no?, al nacimiento puede llegar a tener de hematocrito 54% incluso, ¿no? Lo cual lleva a tener una hemoglobina de 18 gramos por decilitro. Entonces, es muy importante. ¿Qué significa esto? Que habíamos dicho, ¿se acuerdan?, que el feto vive en un estado de hipoxia crónica relativa. Por lo tanto, necesita mayor cantidad de hemoglobina para poder capturar la mayor parte de las moléculas de oxígeno y poder aprovecharlas, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Otra característica es que el recuento de los reticulocitos, ¿no?, disminuyen progresivamente, desde un nivel muy alto hasta un nivel de aproximadamente 5% en un feto que ya está en una gestación a término. Es otro aspecto que es importante repasar. La función de la hemoglobina, como ustedes conocen, es combinarse con el oxígeno, permitiendo a los glóbulos rojos recoger este oxígeno de la placenta y entregarlo a nivel de los tejidos. Repito, la función de la hemoglobina es combinarse con el oxígeno y esto permite a los glóbulos rojos recoger este oxígeno de la placenta y entregarlo a nivel de los tejidos fetales. Esta función se evidencia muy bien en lo que se llama la curva de disociación del oxígeno. Vamos a ver un gráfico más adelante. La curva de disociación del oxígeno de los glóbulos rojos fetales, que están ricos en una hemoglobina que se llama hemoglobina F, se sitúa a la izquierda de la correspondiente a los glóbulos rojos del adulto, que es la hemoglobina de tipo A. Desde la semana 12 a la semana 34, nosotros tenemos que la hemoglobina fetal
constituye casi entre 90 y 95% de la hemoglobina total. Luego, terminado este periodo de edad gestacional, es decir, después de las 34 semanas, la hemoglobina fetal va disminuyendo hasta llegar a la semana 40, ¿no? Entonces, esto también es importante, por eso que explica parte de los problemas que ocurren cuando existen nacimientos pretérminos, ¿no? Una serie de distorsiones. Acá tenemos el gráfico para ver, ¿no? Hacia la mano, digamos, izquierda de su pantalla vemos, ¿no? La curva que hace la hemoglobina fetal y hacia la mano derecha la curva que hace la hemoglobina materna, ¿no? La curva de disociación. Muy bien. Al nacer, ¿qué ocurre? Al nacer tenemos que la hemoglobina fetal prácticamente es 75% del total de la hemoglobina y la hemoglobina A ya llega a ser el 25%. Entonces, este tipo especial, ¿por qué tenemos que el feto tiene hemoglobina de tipo F? Porque esta hemoglobina de tipo F tiene una, como característica, una mayor tenacidad por acercarse, por capturar el oxígeno. En parte debido a la poca afinidad, se dice, de los fosfatos orgánicos sanguíneos, 2,3-difosfoglicerato. Entonces, esta hemoglobina fetal se une con mayor tenacidad al oxígeno, por eso que el feto tiene esa hemoglobina. Muy bien, ¿y qué ocurre con los gases sanguíneos en el momento de la vida intrauterina a nivel de la placenta, ¿no? La eliminación del dióxido de carbono, CO2, que es el producto de metabolismo en las células, se va a producir por una diferencia de presiones que existe entre ambas circulaciones, es decir, entre la circulación fetal y la circulación materna y la placenta incluso, ¿no? La presión parcial de CO2 en la sangre fetal se dice que es aproximadamente, tiene un valor de 48 milímetros de mercurio, mientras que en la sangre materna oscila entre 40 a 45 milímetros de mercurio. Entonces, aparentemente hay una pequeña diferencia, ¿no? Porque esa pequeña diferencia hace que, como es mayor a nivel fetal, 48, con respecto al nivel materno, 40-45, el CO2 vaya circulando desde el feto hacia la madre para poder ser eliminado. Existe una pequeña gradiente de presión de 3 a 8 milímetros de mercurio, que es suficiente para permitir el intercambio de gases. Otra cosa que es importante señalar que el dióxido de carbono, el CO2, tiene una capacidad de difusión 20 veces mayor que el oxígeno. 20 veces mayor que el oxígeno. Es decir, en otras palabras, se difunde mucho más fácilmente que el oxígeno. Muy bien. Entonces, hasta acá hemos repasado, ¿no?, el sistema circulatorio, hemos repasado la sangre que está dentro de ese sistema circulatorio y ahora vamos a repasar cuáles son los cambios circulatorios al nacimiento, ¿no? Esto que es importante, porque así como era importante para el feto que la placenta le otorgue oxígeno, que le otorgue nutrientes, que le otorgue una serie de elementos a partir de la madre, ¿qué va a ocurrir al momento del nacimiento? Al momento del nacimiento, el feto tiene que ser lo suficientemente capaz para poder sobrevivir, ya sin necesidad de la placenta, porque al nacimiento, ¿qué va a ocurrir? Va a haber la sección o el corte del cordón umbilical, y entonces ya no va a poder sobrevivir si es que no está preparado, desarrollado con todos sus órganos estructural y funcionalmente. Esto es importante. Entonces, veamos, hay dos eventos importantes que producen cambios en la circulación fetal. En primer lugar, al nacimiento, por supuesto, ¿no? En primer lugar, existe un evento que es el fin de la circulación umbilico-placentaria, que se da a través del pinzamiento y corte del cordón umbilical. Y en segundo lugar, existe un inicio de lo que va a ser la circulación pulmonar en forma adecuada, ¿no? Para lo cual necesita un pulmón desarrollado estructural, funcional y con coordinación neurológica adecuada. Entonces, ¿qué ocurre primero? Generalmente en los partos, al momento del nacimiento, primero se puso el llanto. Se puso el llanto y después de unos minutos se produce el corte del cordón umbilical. Entonces, pero
vamos a ir repasando qué ocurre a nivel del el momento del nacimiento. Por un lado vemos, ¿no?, lo que es la circulación, ¿no?, digamos, cómo es el sistema circulatorio en la vida intrauterina, y por otro lado vemos cómo es el sistema circulatorio en la vida extrauterina. Entonces, en la vía intrauterina, que estaría, digamos, hacia la mano derecha, perdón, hacia la mano izquierda de su pantalla, entonces ustedes van a tener, ¿no?, básicamente que, como vimos en el gráfico, la placenta, ¿no?, lleva sangre oxigenada y esta sangre va hacia el corazón, aurícula derecha, foramen oval, aurícula izquierda. Y por acá más arriba está el ductus arterioso. Perfecto. Bien, ahí me ayudan muy bien. Perfecto. Pero sin embargo, al momento del nacimiento ya las cavidades están, digamos, los tabiques van a empezar a cerrarse, primero funcionalmente y más adelante en forma estructural. Entonces, si vemos en el gráfico que está hacia su mano derecha, vemos acá cómo estos tabiques, el tabique interauricular y el tabique interventricular, prácticamente están ya cerrados. Al principio, repito, funcionalmente y luego estructuralmente. Y todas las estructuras que teníamos en la vía intrauterina, llámese vena umbilical, llámese arterias umbilicales, llámese ductus venoso, llámese ductus arterioso, se van a ir obliterando, es decir, se van a ir cerrando, primero funcionalmente y luego estructuralmente, y quedan unos rezagos ligamentarios que vamos a repasar en una lámina posteriormente. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los cambios circulatorios al nacimiento? En primer lugar, se producen una serie de procesos que tienen que estar vinculados. Decíamos en una lámina previa que se va a presentar una disminución de la resistencia vascular pulmonar a partir de la semana 34, ¿no? Existe una disminución de la resistencia vascular pulmonar. ¿Y esto qué permite? Permite, como dice la lámina, una expansión pulmonar y una dilatación arterial. ¿De qué? De las arterias pulmonares. Esto va a permitir un aumento de la presión parcial de oxígeno a nivel del árbol pulmonar, una disminución del CO2 y un aumento del pH, porque hay más oxígeno, aumento del pH. Además, se presenta una regresión gradual de la hipertrofia muscular de las estructuras vasculares pulmonares. Entonces, estos procesos van, como se dice, jalados uno del otro para permitir que al momento del nacimiento el neonato, ya no es feto, el neonato pueda estar, digamos, bien preparado para soportar este cambio. Existe una disminución de la presión arterial pulmonar. O sea, hay que recordar que el feto en la vía intrauterina vive en hipertensión pulmonar. Así vive el feto en la vía intrauterina, en hipertensión pulmonar. Pero al momento del nacimiento, esta presión arterial pulmonar disminuye. Por lo tanto, si disminuye la hipertensión pulmonar, disminuye la resistencia vascular pulmonar, pasar, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. Esta es la característica, ¿no?, importante. Aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. Y como ya la resistencia vascular pulmonar disminuye, ahora la que aumenta es la resistencia vascular sistémica, ¿sí?, la resistencia vascular periférica. Esa es la que aumenta. Muy bien, son cambios circulatorios hasta el momento del nacimiento. Y acá miren, en esta lámina, ¿qué cambios se producen en el ductus arterioso? En el ductus arterioso se presentan una serie de cambios que se van dando por horas, miren. Entre el primer minuto y la primera hora, el flujo todavía es de derecha a izquierda. Por eso es que los neonatos, en las primeras horas, tienen que estar en lo que se llama una unidad o un espacio de observación a lo que son los cambios de adaptación. ¿Por qué? Porque este cambio que acá decimos teóricamente es entre el primer minuto y la primera hora, puede ser que se prolongue y entonces sigue presentándose el flujo derecha-izquierda, y entonces ¿qué vamos a tener? Vamos a tener hipoxia al momento posterior al nacimiento, ¿me entiendes?, ¿no? Entonces, ¿qué es lo regular? Lo regular es que entre el primer minuto y la primera hora el flujo de derecha a izquierda vaya cambiando y se vaya tornando bidireccional, miren, bidireccional. ¿Para qué? Para que a partir de la primera y la duodécima hora el flujo ya empiece a ser de izquierda a derecha, que es como va a ser por el resto de la vida, ¿no? Por el resto de la vida va a ser de izquierda a derecha.
pero por eso es que las primeras horas se vigila al neonato, lo van a ver ya en su curso de pediatría, neonatología, se vigila al neonato en las primeras horas de nacimiento para que nos aseguremos que el flujo ya haya cambiado, ya no sea derecha-izquierda como era en la vía intrauterina fetal, sino sea de izquierda a derecha. Entonces, cuando ya han pasado más de 12 horas, incluso hasta 15 horas, se produce el cierre funcional de esta estructura llamada ductus arterioso. Cierre funcional. Luego se va a obliterar, se va a cerrar en forma permanente, se convierte en un ligamento, el ligamento arterioso. Ya es un cierre permanente más adelante, pero inicialmente hay un cierre funcional. Entonces, esto que es importante, hay una patología que ustedes la van a revisar después en pediatría, que tienen algunos niños, que es la persistencia del ductus arterioso. Es decir, que este cierre no se ha presentado, persiste. ¿Mm? Y eventualmente por ahí hemos recibido alguna que otra paciente ya, incluso gestante, que menciona haber sido operada por persistencia de ductus arterioso, ¿no? En su etapa, ¿no? Cuando era, digamos, niña, ¿no? Entonces, miren, es importante ese cambio. Luego, existe otro cambio que es el cierre del foramen oval. Les cuento que anatómicamente se cierra en varias semanas por completo, pero este es un cierre que lo podemos ver, digamos, en directo, lo vemos cuando se realiza una ecografía morfológica o una ecografía del corazón fetal. Cuando se realiza una ecografía del corazón fetal en vivo, se ve cómo el foramen oval se apertura en cada latido, ¿no? en cada síncope del corazón se apertura y luego se va cerrando. Pero eso es, digamos, una ecografía de intrauterina, en un feto. Pero al nacimiento, ¿qué va a pasar? Al nacimiento, el foramen oval se va a cerrar. Mucho ojo. Recuerden que era un orificio que comunicaba, ¿no? El aurícula derecha con aurícula izquierda. Es decir, era un defecto anatómico a nivel del tabique interauricular. ¿Ya? Muy bien. Luego existe otro evento que es la interrupción del retorno venoso umbilical. El retorno venoso umbilical disminuye el flujo por el conducto venoso y se cierra en 3 a 7 días. A esto se le llama, una vez que se ha obliterado a este conducto venoso, se le llama ligamento venoso. Entonces, eso se produce también como cambio circulatorio al momento del nacimiento. Y bueno, acá vemos, ¿no? Digamos, hay algunas entidades que se presentan, ¿no? En la separación de la placenta y la expansión pulmonar. Para comenzar, ya a estas alturas podemos responder esto, ¿no? Acá, cuando dice, ¿qué pasa con la resistencia vascular periférica sistémica? Hay un aumento. ¿Qué ocurre cuando se separa la placenta? Hay una reversión del flujo sanguíneo a nivel del ductus arterioso, supuesto. Ya no va a ir desde la pulmonar hacia la aorta, sino de la aorta a la pulmonar. ¿Qué pasa con la presión a nivel del ventrículo izquierdo? Aumenta. ¿Qué pasa con la presión a nivel de la aurícula izquierda? Aumenta. ¿Por qué? Porque aumentan las presiones en las cavidades izquierdas. ¿Se cierra gradualmente el foramen oval? Es verdad. ¿Hay una constricción gradual del ductus arterioso? Sí. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión parcial de oxígeno. Entonces, en forma gradual, el ductus arterioso tiende a ir cerrándose. Funcional primero y luego estructuralmente. Consecuencias de la expansión pulmonar. Como consecuencia de la expansión pulmonar, se expande el lecho vascular pulmonar, sí, se expande, hay una expansión. Vamos a ver dentro de un momento qué cambios también ocurren a nivel pulmonar de la misma estructura pulmonar. ¿Qué pasa con la presión parcial de oxígeno? Aumenta la presión parcial de oxígeno. ¿Qué pasa con la presión parcial de CO2? Disminuye, la presión parcial disminuye. ¿Qué pasa con la resistencia vascular pulmonar? Disminuye. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo pulmonar? Aumenta. ¿Qué pasa con la presión en la arteria pulmonar? Disminuye. Entonces todo se va, como dice, presentando, ¿no? En forma concatenada a partir, ¿no? De, digamos, la explicación de estos cambios circulatorios al momento del nacimiento. Y en esta lámina vamos a repasar qué ocurre con
las estructuras que hemos estado mencionando, ¿no? Desde el principio de la clase, ¿no? ¿Qué pasa con la vena umbilical, con el ductus venoso? ¿Qué pasa con el foramen oval? ¿No? Empecemos. La vena umbilical, que en la vida intrauterina llevaba sangre, ¿no? Oxigenada desde la placenta al hígado primero y luego al corazón. ¿Qué ocurre? Se oblitera. Al obliterarse, se convierte en una estructura que se llama ligamento redondo del hígado. Entonces, mucho ojo, la vena umbilical se cierra y se convierte en el ligamento redondo del hígado. ¿Qué pasa con el ductus venoso? El ductus venoso que llevaba sangre oxigenada, ¿se acuerdan? De la vena umbilical hacia la vena cava inferior, también se oblitera. Y al cerrarse se convierte en el ligamento venoso. Este está más fácil. Conducto venoso se convierte en ligamento venoso. ¿Qué pasa con la vena cava inferior? La vena cava inferior era una estructura vascular que en la vida intrauterina, o sea, en la vida prenatal, llevaba sangre oxigenada. ¿De dónde? De la vena umbilical y del ductus venoso. Pero también llevaba, ¿se acuerdan? En un gráfico se veía que llevaba sangre mixta, que provenía de dónde? Del cuerpo del feto y del hígado fetal. Entonces, esta vena cava inferior, en la vida postnatal, ya al haberse cerrado el ductus venoso, al haberse cerrado la vena umbilical, ¿no? Esta vena cava inferior solo transporta sangre poco oxigenada que procede del cuerpo del neonato, en este caso ya postnatal ya sería neonato. Transporta sangre ya poco oxigenada. ¿Mm? Eh, en un momento determinado llegó a presentar transporte de sangre oxigenada, ¿no? Muy oxigenada que venía de la vena umbilical. Bien, el agujero oval o foramen oval. El foramen oval que comunicaba la aurícula derecha con la aurícula izquierda, ¿qué pasa? Se cierra funcionalmente a los 3 meses, ¿no? Inicialmente se cierra post nacimiento, ¿no? Pero se cierra funcionalmente, ¿no? Luego ya se produce el cierre definitivo. Funcional primero y luego estructural. Muy bien, las arterias pulmonares. ¿Qué hacían las arterias pulmonares en la vida prenatal? Llevaban sangre mixta hacia los pulmones, ¿de acuerdo, no? Pero en poca cantidad. Se dice el flujo sanguíneo pulmonar 7-8%, poca cantidad. En la vida postnatal, ¿qué ocurre? Las arterias pulmonares llevan una sangre ya poco oxigenada, llamada también desoxigenada, poco oxigenada hacia los pulmones. ¿Por qué? Porque ya conocemos, pues, en los pulmones van a oxigenarse y van a regresar al corazón como sangre oxigenada, pero es en la vida postnatal. Muy bien. ¿Qué pasa con el ductus arterioso? El ductus arterioso, ¿se acuerdan que transportaba una sangre mixta, ¿no? De la arteria pulmonar hacia la arteria aorta, hacia el arco aórtico, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Entonces, este ductus arterioso se ocluye a los 4 meses, ya en forma estructural, convirtiéndose en ligamento arterioso. Este también es fácil, ¿no? Conducto arterioso se convierte en ligamento arterioso. Muy bien. ¿Qué pasa con la aorta? La aorta, ya conocemos qué es la aorta, ¿no? La aorta es una estructura vascular importante, la más grande de repente las arterias, la más grande de las arterias, recibe sangre mixta del corazón y de la arteria pulmonar. Pero en la vida postnatal, es en la vida prenatal, pero en la vida postnatal la aorta transporta sangre oxigenada que sale del ventrículo izquierdo, ¿no? Y prácticamente esta sangre oxigenada, ¿no? Ha venido pues del pulmón, ¿no? Esta es la vida postnatal. Eso pasa con la aorta. ¿Qué pasa con las arterias umbilicales? Las arterias umbilicales circulaban enrolladas a la vena umbilical, ¿se acuerdan, no? Llevaban sangre oxigenada y poco oxigenada a la placenta. Pero ¿qué pasa? Las arterias umbilicales en la vida postnatal se obliteran, se cierran y se convierten en los ligamentos vesicales de la pared abdominal anterior. Entonces, prácticamente, ¿no? Estas dos arterias se cierran por completo y se llaman ligamentos vesicales, ¿no? En la vida postnatal. Muy bien. Ahora repasemos el sistema respiratorio fetal. El sistema respiratorio fetal también tiene varias características que vamos a tener que repasar. A nivel fetal,
el órgano de intercambio gaseoso respiratorio es la placenta. Es decir, el feto no se preocupa de tener pulmones funcionando porque es a través de la placenta, a nivel de la placenta, donde ocurre ese intercambio de gases. Pero sin embargo, cuando el feto se presenta al momento del nacimiento, tiene que tener pulmones desarrollados, tiene que tener pulmones funcionantes, porque si no, no va a poder respirar y no va a poder sobrevivir. Entonces, hay una serie de eventos de maduración que deben completarse. En primer lugar, tenemos el desarrollo estructural de los pulmones, que debe completarse. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que se forman las estructuras bronquiales, se forman las estructuras principales, bronquiolos, luego los alveolos, ¿no? Tiene que desarrollarse, ¿ya? Luego tenemos que también debe existir una maduración del sistema de producción del surfactante. En el surfactante es muy importante. Cuando ustedes utilizan el agua y el jabón, se forman unas burbujas, ¿no es verdad? Esas burbujas, digamos, mantienen su estructura porque existe fuerzas tensoactivas. En el caso del pulmón, los alveolos necesitan ese surfactante para estar abiertos, estar expandidos, porque en el caso que no exista surfactante, los alveolos se cierran y como se cierran, se produce lo que se llama la enfermedad de la membrana hialina, que van a ver más adelante en pediatría, que produce una gran morbimortalidad en los neonatos. Entonces, el surfactante es muy importante, es también importante en lo que es digamos, la atención de los prematuros, de los pretérminos, y existe pues terapias, ¿no? Que permiten, ¿no? En un momento determinado de la edad gestacional e influenciar o estimular la producción de surfactante. Pero por sí solo el feto produce su surfactante. Mucho ojo. Bien, y el otro que no está, por ser el último, es menos importante, es la maduración del sistema neuromuscular que controla la respiración. Como ustedes saben, eso se produce desde el tronco encefálico, ¿no? Donde están los centros respiratorios, está también el tema de los movimientos ventilatorios, los movimientos respiratorios que tienen que ver con la acción de los músculos. Entonces, pero esto es una coordinación. Entonces, podríamos señalar algunos ejemplos de lo que ocurriría con un feto si es que alguno de esos tres eventos no estuvieran completos. Por ejemplo, un feto que presente un trastorno en la producción de líquido amniótico, por ejemplo, que lo lleve a un oligodramio severo, prácticamente no podría tener una un desarrollo estructural de los pulmones de forma completa. Entonces, al nacimiento, ¿qué ocurriría? Ocurriría una defunción por que no existe desarrollo estructural de los pulmones. ¿Y cómo se llama eso? Hipoplasia pulmonar. Por hipoplasia pulmonar. Muy bien. Un feto que sí tiene pulmones desarrollados, pero que es prematuro, se me ocurre, edad gestacional 30 semanas, y al cual no se le ha de repente completado, realizado el proceso de maduración pulmonar exógeno ante la amenaza de un parto pretérmino y se produce el nacimiento pretérmino, como no hay surfactante, este feto va a tener serios problemas para poder sobrevivir, a pesar de tener 30 semanas. Y entonces se producía una defunción por deficiencia de surfactante, y a eso se llama la enfermedad de la membrana hialina. Y por otro lado, ustedes, otro ejemplo, pueden tener un feto que tiene los pulmones bien desarrollados, ¿no? Sus bronquiolos, sus alveolos, que produce surfactante, pero que es anencefálico. Por lo tanto, no va a poder haber la coordinación del sistema neuromuscular, ¿no? El proceso de la respiración y no va a poder sobrevivir. Entonces, los tres eventos están vinculados y digamos los tres son importantes. Tienen que desarrollarse para que pueda asegurarse la supervivencia fetal. Muy bien, seguimos.
El surfactante pulmonar. ¿Qué cosa es el surfactante pulmonar? El surfactante pulmonar es una sustancia que está compuesta fundamentalmente por fosfolípidos y que se va a presentar, digamos, en un proceso de desarrollo, ¿no? Desde que es lento, ¿no? Y que va a durar aproximadamente cerca de 10 semanas, ¿no? La maduración pulmonar fetal depende mucho de esta producción de surfactante. Digamos que fetos de 24 semanas, de 30 semanas, hasta las 34 semanas ya han completado su proceso de maduración funcional pulmonar. Entonces, esto es muy importante porque, repito, sin ese surfactante no podría asegurarse que el pulmón esté con alvéolos expandidos, existiría lo que se llama un colapso, los alvéolos se comprimen y no se permite el proceso de ingreso de aire con oxígeno para poder ser intercambiado con los capilares que están alrededor de las estructuras alveolares. Muy bien. El cortisol. El cortisol es una hormona que es producida, como ya ustedes conocen, en las glándulas suprarrenales, ¿no? Y es de mucha importancia porque este cortisol endógeno es el que va a intervenir en el proceso de maduración pulmonar a través de la producción de surfactante. O sea, el cortisol, repito, producido en las glándulas suprarrenales es de importancia para la maduración pulmonar porque permite la producción de surfactante. ¿Por qué estructura celular? Los neumocistos de tipo 2. Los neumocistos de tipo 2 son los que producen el surfactante. Muy bien. Y los glucocorticoides fetales intervienen pues en la maduración y la diferenciación de estos neumocistos, por lo que su administración exógena es una posibilidad terapéutica. Y lo van a ver cuando revisen la clase de parto pretérmino, que es la terapia ideal para el manejo de los prematuros, para evitar la enfermedad de la membrana hialina, es decir, la administración exógena de glucocorticoides, ¿no? Entonces, cuando se administra por vía de preferencia intramuscular, como lo van a ver en su momento, y produce una maduración de estos neumocistos, producción de surfactante, y de esa manera evita la enfermedad de la membrana hialina en los pretérminos. Entonces, es una terapia que se hace, ¿no? Muy bien, el feto realiza movimientos respiratorios intrauterinos desde la semana 11, es decir, casi ya cuando está por terminar el primer trimestre, ya realiza movimientos respiratorios. Estos movimientos respiratorios van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque permiten ejercitar la musculatura respiratoria y a la vez facilitan que el líquido amniótico ingrese al tracto pulmonar y este líquido ya a nivel pulmonar, ¿no? Pueda, digamos, interaccionar con el epitelio bronquial alveolar y pueda permitir el crecimiento, desarrollo. Es decir, sin ausencia de líquido, la estructura pulmonar, ese árbol pulmonar, no se logra desarrollar. Esto es muy importante. Ha habido casos de pacientes que tenían fetos con una edad gestacional, puede ser, se me ocurre, por ejemplo, 26, 27 semanas, pero 28 semanas, pero que al momento del nacimiento no tenían este desarrollo estructural pulmonar y por lo tanto han tenido hipoplasia pulmonar, ¿no? Entonces, esto es muy importante, eso puede producir un evento adverso, ¿no? Por oligohidramios prolongado, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con el sistema urinario? El sistema urinario también es otro aparato o sistema que es importante de repasar en la vida intrauterina. Los riñones fetales producen orina, sí, pero sin embargo, este riñón fetal tiene una capacidad de concentración y modificación del pH muy limitada. ¿Por qué? Porque no necesita al riñón para excretar sus productos de desecho, lo hace a través de la placenta. Entonces, digamos, el riñón durante la vida intrauterina, si bien es cierto, tiene que estar desarrollado, tiene que presentar, digamos, una
un desarrollo funcional, pero no es indispensable para la vida intrauterina fetal. Hay fetos que no tienen riñones, como la secuencia Potter, y al final siguen viviendo intrauterinamente. Claro, el problema es al momento del nacimiento. Al momento del nacimiento sí ya va a haber problemas, ¿no?, de sobrevivencia. Pero, repito, los riñones fetales no son indispensables para la vida intrauterina. Entonces no se sorprendan. Como profesor usted dijo que necesitaba extender, desarrollar todos sus órganos, sí, pero al momento del nacimiento es donde se va a ver si es que estos órganos están presentes primero y luego están desarrollados para cumplir una función. Estos fetos que no tienen riñones, o sea, con ausencia de riñones fetales, podrían sobrevivir en la vida intrauterina fetal, sí, pero al momento del nacimiento ya no van a poder sobrevivir. Entonces, repito, estos riñones fetales pueden estar presentes, pueden estar ausentes y la vida intrauterina va a continuar. Si es, como la mayor parte de los fetos están presentes, producen orina y esta orina tiene una capacidad de concentración muy baja, muy limitada y también modificaciones de pH muy limitadas. La orina fetal es hipotónica con respecto al plasma. Tiene una baja concentración de electrolitos. La orina fetal constituye en los fetos ya, digamos, desarrollados, uno de los componentes más importantes de lo que es el líquido amniótico. Y por lo tanto, digamos que es en esta circulación del líquido amniótico, la orina fetal es vital. Los riñones en el feto reciben entre 2 a 4% del gasto cardíaco. Hay una resistencia vascular renal que es alta y la filtración es baja. Es decir, no existe una filtración como la vamos a tener en el postnatal, pero sí hay ejercicio, sí hay, digamos, una filtración glomerular que ya se va presentando, pero baja porque no requiere el sistema urinario como sistema excretorio. Todos los desechos, todos los productos del metabolismo que tienen que ser eliminados van a ser eliminados a través de la placenta en la vida intrauterina. La función excretoria del riñón fetal no es indispensable para la homeostasis del feto. Eso es, digamos que, un corolario de lo que se ha mencionado anteriormente. Es decir, no es indispensable que existan riñones y no es indispensable que estos riñones cumplan función durante la vida intrauterina fetal. Sí va a ser importante, obviamente, al momento del nacimiento, ¿ya? Para un crecimiento fetal normal, para un desarrollo adecuado pulmonar y para la protección fetal ante los cambios agudos en el intravascular, es importante la producción de orina fetal. Entonces, si no hay orina fetal, el crecimiento del feto va a tener deformidades. Si no hay orina fetal, como es el componente principal del líquido amniótico, no va a haber adecuado desarrollo pulmonar, que va a haber como consecuencia hipoplasia pulmonar. Y no va a poder protegerse ante cambios agudos del intravascular. Entonces, prácticamente la orina fetal, como es líquido, hace interrelación con el intravascular, ¿ya? Entonces, es importante, pero no es indispensable. O sea, puede haber fetos, repito, sin riñones que puedan vivir intrauterinamente. Muy bien, la producción de orina se inicia después de la semana 11 y en la semana 14 el asa IgG ya es funcional y ya puede haber un inicio de lo que va a ser la reabsorción tubular. También es otro dato importante, ¿no? Y casi abandonando el primer trimestre para comenzar el segundo trimestre. Esto es importante porque a veces existe, ¿no?, errores de diagnóstico. Se piensa que en estas primeras semanas, ¿no?, puede existir oligohidramios por causa, digamos, por ausencia, ¿no?, por, por ausencia de líquido amniótico, por que se ha perdido líquido, ¿no? Hay que mencionar que algunos de estos fetos podrían tener oligohidramios, ¿no? Y podría presentarse más adelante sin tener RPM, sin tener ruptura reparatoria de membranas. Puede ser simplemente porque no existe producción de orina fetal, ¿no?, por agenesia renal, ¿no? Hay que tomarlo en el diagnóstico diferencial. Muy bien. La filtración glomerular se inicia entre la semana 9 y la semana 12.
y aumenta progresivamente en paralelo con el aumento del peso corporal fetal. La filtración glomerular al principio no va a ser indispensable, pero ya tiene que ir ejercitándose y al momento del nacimiento ya sabemos que es vital. Existe una tasa baja de filtración glomerular como resultado de una resistencia vascular elevada en el sistema renal y un flujo vascular renal disminuido. Entonces, eso es lo que explica la tasa baja de filtración glomerular. Otro de los sistemas de la fisiología fetal que es importante repasar es el sistema gastrointestinal fetal. ¿Qué podemos señalar? Que entre las 10 a 12 semanas inicia su proceso de, digamos, a nivel del intestino delgado, de presentar peristaltismo y también transporte activo de glucosa. Pero el peristaltismo empieza entre las 10 a 12 semanas. Gran parte del agua que se deglute, ¿no?, del líquido amniótico se absorbe y el material no deglutido se impulsa. Entonces, digamos que material no deglutido, ¿qué puede ser? Células descamadas, lanugo, pelo fetal, se va a impulsar. El vaciamiento gástrico es estimulado principalmente por el volumen, y a su vez este líquido estimula el crecimiento y desarrollo del tracto alimentario. Es decir, el líquido que el feto deglute, es decir, que toma a través de la boca y que pasa por su tracto digestivo, estimula el crecimiento y desarrollo del tubo digestivo. Unas palabras con respecto al meconio. El meconio es el contenido intestinal fetal que es de un aspecto verde oscuro a negruzco, un verde petróleo, ¿no? Es producido por pigmentos de bilirrubina y consta de varios productos de secreción, llámese glicerofosfolípidos del pulmón, lanugo, células fetales descamadas, cabello fetal, etc. El meconio se encuentra en el tracto intestinal. Mayormente se puede encontrar al momento del nacimiento, que está siendo expulsado por el ano fetal, pero el meconio estaba dentro del intestino. Entonces, hay que tomar en cuenta que es un producto de, digamos, del intestino y que tiene una serie de componentes, ¿no? Prácticamente todo lo que el feto ha deglutido y que no va a ser absorbido es eliminado a través de este meconio. Normalmente el meconio se expulsa tras el nacimiento, pero en algunas ocasiones el feto puede defecar intrauterinamente. ¿En qué casos? El más frecuente es vinculado a la hipoxia fetal. Puede haber expulsión de meconio dentro de la cavidad amniótica y entonces el líquido amniótico que a esas edades gestacionales, ¿no?, a término, es de un color claro, puede teñirse con el color verdoso de este meconio, ¿no? Entonces puede haber una asociación entre la expulsión de meconio y la hipoxia. Pero no todos los líquidos meconiales indican siempre situaciones patológicas. Ejemplo, puede ser que un feto esté realizando su trabajo parto en presentación podálica y como se está comprimiendo el abdomen por el paso a través del canal del parto, puede expulsar meconio por la zona anal. Entonces, eso no implica patología, ¿no? Implica que está siendo expulsado por una compresión mecánica abdominal, ¿no? Entonces, no todos los líquidos meconiales indican siempre situaciones patológicas. De hipoxia me refiero, de hipoxia. ¿Qué pasa con el hígado? El hígado fetal también se encuentra relacionado a la presencia de enzimas hepáticas que aumentan conforme aumenta la edad gestacional. Debido a que la vida media de los eritrocitos es breve, se produce una producción de bilirrubina y esta se transfiere a la circulación materna por la placenta. El hígado fetal conjuga solo un pequeño porcentaje que secreta el intestino y por último se oxida biliverdina. Otro aspecto importante es que el glucógeno se encuentra en bajas concentraciones, pero conforme avanza la edad gestacional aumenta. El glucógeno es el depósito de glucosa en el hígado y va a ir aumentando conforme avanza la edad gestacional. Entonces, mientras más grande sea el feto, ¿no?, digamos, hay una mayor concentración de glucógeno, ¿no?, mientras mayor sea su edad gestacional, mientras mayor sea su peso, ¿no?
Una palabra con respecto a la glándula tiroides. La glándula tiroides es una estructura, digamos, del sistema endocrinológico que funciona a partir del primer trimestre, donde empieza a sintetizar las hormonas tiroideas, ¿no? La T3 y la T4 que conocemos. Las hormonas tiroideas fetales participan en el desarrollo normal de casi todos los tejidos fetales, sobre todo del cerebro. Entonces es muy importante, ¿no? Ya desde hace muchos años en el hospital, por ejemplo, se realiza, ¿no?, lo que se llama el screening de hormonas tiroideas a partir de un dosaje de hormonas tiroideas al momento del nacimiento, ¿no?, para prevenir que exista un hipotiroidismo neonatal, ¿no? Es una medida importante para prevenir, porque si hubiera hipotiroidismo, ¿no?, neonatal, podría llevar a una patología que se conoce como el cretinismo, ¿no? Entonces produce retardo mental, ¿no? En fin, las hormonas tiroideas maternas atraviesan la placenta en grado limitado. El hipotiroidismo congénito puede causar diversos problemas neonatales. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ya el hospital, por ejemplo, el Revaliati hace ese dosaje de hace varios años atrás a todos los recién nacidos, ¿no? Sin distinción. Muy bien. Ya casi para terminar, una palabra y dar paso a las preguntas, unas palabras con respecto a las gónadas. Las gónadas. El testículo fetal secreta una molécula proteínácea que se llama la sustancia inhibidora de los conductos de Müller. Y esto es importante para permitir, ¿no?, el desarrollo de las gónadas masculinas, ¿no? Y se impide el desarrollo de útero, de trompa de falopio y de la porción superior de la vagina. Eso hace el testículo fetal. El testículo fetal secreta la testosterona. Esta testosterona es la que actúa, pues, en el proceso de virilización de los genitales externos e internos, ¿no? Entonces, digamos que funciona así, ¿no? Básicamente el feto masculino produce esta hormona, la testosterona, y es la que actúa para el proceso de virilización de los genitales externos e internos, cuando es feto masculino. Muy bien, ahora sí vamos a tener unos minutos para ver si existen algunas preguntas o comentarios, ¿no?, con respecto a la fisiología fetal. Otra vez la bibliografía, les repito, es el Williams, ¿no?, el Williams de obstetricia, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? A ver, acá hay una pregunta. ¿Que los glóbulos rojos del feto tengan núcleo les confiere alguna característica especial? No, es una parte del desarrollo, forma parte del desarrollo, digamos, eh, de la, del sistema de hematopoiesis, ¿no? Luego, más adelante, ya son, como los conocemos, glóbulos rojos anucleados, ¿ya? Eso sí, claro, puede ser, de repente, no motivo de pregunta y conocimiento, ¿no? Pero al principio son nucleados y luego tienden a ser anucleados. Otro comentario, pregunta. A ver acá. Sí. A ver, acá Diego Armando dice, si no se produce descenso testicular, ¿cuánto tiempo se puede esperar? Bien, en verdad, lo que para nosotros es importante es al momento del nacimiento, se va a tener que revisar las bolsas escrotales. Les cuento que no es tan infrecuente, podría ocurrir una ausencia de descenso testicular al momento del nacimiento. Eso hay que reportarlo a pediatría, ¿ya? Y ellos van a hacer el seguimiento para, digamos, en los primeros años hacer la operación de corrección, porque como ya ustedes, no sé si conocen, si se produce digamos, si no se actúa, incluso podría llegar a malignizarse este testículo, entonces es importante. En el caso de ustedes, en la atención del parto y la revisión, de repente, más adelante en neonatología del producto, del neonato, van a tener que revisar, cuando es feto masculino, ambas bolsas escrotales. Otro comentario, pregunta. A ver, acá dice, ¿ve? No entendí bien la relación entre mecosis e hipoxia. Muy bien, buen comentario. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha estudiado que
cuando existe hipoxia fetal, aparentemente se le ha vinculado con una relajación de esfínteres y una eliminación de meconio. Entonces, hay asociación entre hipoxia y producción de líquido amniótico verde meconial. Que repito, como dije en una lámina, los líquidos verdes meconiales no todos son patológicos, no todos van a significar que hay que intervenir inmediatamente con un acto quirúrgico, pero sí hay que controlar más ese trabajo de parto, porque tiene asociación con hipoxia. Es decir, hay que controlar la frecuencia cardíaca fetal, la dinámica uterina, hay que hacer ese tipo de controles, que lo van a ver ya en trabajo de parto, pero hay una asociación. ¿Otro comentario o pregunta? Doctor, disculpe, una consulta. Sí. ¿Cómo es el tema de la hiperbilirrubinemia fetal y el tema de la ictericia fetal fisiológica? Perfecto. Bien, la ictericia fisiológica, básicamente, como su nombre lo indica, se puede presentar. Mayormente es por incompatibilidad de grupo ABO, es decir, donde un progenitor es de grupo A y el otro es de grupo O. Entonces, ¿qué ocurre? Lo van a ver también al momento de llevar el curso de neonatología, en donde se van a dar cuenta que en los primeros días de vida, los neonatitos se pueden tornar amarillos, es decir, ictéricos. Entonces, ¿qué ocurre? Ya neonato debe saber qué grupo sanguíneo es el papá, qué grupo sanguíneo es la mamá, qué grupo sanguíneo es el bebito. ¿Entiendes? Y cuando ya existe sospecha e incompatibilidad de grupo ABO, lo van a tener que hacer una vigilancia primero clínica y luego con dosaje de bilirrubinas al neonato para que en el caso hubiera hiperbilirrubinemia, darle un tratamiento que inicialmente les cuento que es con fototerapia. Es decir, al neonato le ponen unos anteojos y lo exponen a la luz, ¿no? Entonces, esa fototerapia prácticamente hace que las bilirrubinas desciendan. En caso que no se le dé esta orientación a los padres y se lleven a sus neonatitos a casa y el neonatito se presente, perdón, de un color tinte ictérico y no sea llevado a tiempo en el de salud, puede haber riesgo de kernícteros. ¿Qué cosa es de kernícterus? Depósito de bilirrubina en el sistema nervioso central, en el cerebro, y puede presentar convulsiones, y es algo grave, ¿no? Entonces, pero no ocurre, generalmente en los centros de salud se da mucha orientación porque, aunque parezca mentira, no es muy infrecuente, la ictericia fisiológica. La ictericia patológica, ya avanzo un poco más en la pregunta, ya tiene que ver con entidades tales como la sepsis, no tales como otros problemas relacionados, ¿no? A ver, otro comentario, pregunta. Doctor, en una Dime. clase anterior dijeron que todo soplo diastólico es patológico en el embarazo. ¿De qué forma se relaciona o cómo es? No sé si es Todo soplo, perdón, ¿qué? Todo soplo diastólico. fetal o materno. Fetal, me parece. Sí, Ya, fetal. bueno, habría que revisar, ¿no? Porque, a ver, para comenzar, les cuento lo siguiente. Los soplos mayormente los vamos a escuchar en las personas, ¿no? Que ya han nacido, digamos, ¿no? ¿Me entienden? A nivel fetal lo que ocurre es lo siguiente. Cuando existe una sospecha de cardiopatía fetal, generalmente se presentan las arritmias fetales. Entonces, cuando se hace el screening, eso se hace a través de lo que se denomina ahí estoy viendo, soplo diastólico, materno, claro, materno sí, ya, materno sí. Entonces, repito, para Sí, es terminar la idea, materno, ¿no? doctor, disculpe. Cuando es fetal, se le hace un estudio que se llama la ecocardiografía fetal, que es, digamos, lo que ustedes han visto en cardiología para un adulto, pero adaptado a un feto, ¿no? Y se hace ese estudio para ver qué patología tiene, que puede ser patología de Fallot, puede ser una comunicación interauricular, comunicación interventricular, etcétera. Pero en el caso que sea materno, claro, eso probablemente lo han hecho en la clase de fisiología materna, ¿no? Cambios fisiológicos maternos. Por supuesto, todo soplo que sea audible, ¿no? Que sea perceptible, ¿no? Por un examinador, condiciona la posibilidad de que haya una cardiopatía materna. Y la cardiopatía materna es de alto riesgo en obstetricia, porque son las pacientes que pueden tener dificultades en el parto y pueden tener complicaciones hemodinámicas y puede haber incluso riesgo de morbilidad y mortalidad materna. Por eso que seguramente les han hecho ese comentario del soplo diastólico materno. ¿Ya? Muy bien.
Está bien. Otro comentario, pregunta. A ver, si no se hiciera el screening tiroideo, ¿qué sintomatología puede hacerme sospechar? Ya, a ver, les cuento que el screening tiroideo al nacimiento, que es lo que yo les he hablado, un screening tiroideo al nacimiento se realiza, debe realizarse a todos los neonatos, porque los neonatos no tienen sintomatología por déficit tiroideo, de hormona tiroidea, les cuento. Es decir, ellos al momento de nacer no van a manifestar ninguna sintomatología propia de la deficiencia de hormona tiroidea. Va a pasar asintomático. Pero ¿qué ocurre? Que al no haber hormona tiroidea no van a poder lograr el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces va a haber retardo mental. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando vayan al nido o al colegio. Ahí nos vamos a dar cuenta. Entonces, por eso es que hay que hacer el screening de hormona tiroidea a todos los recién nacidos. ¿Está bien? Muy bien. Creo que ya estamos en el tiempo. Nos pidieron que avancemos, ¿no? Unos minutos antes de la fecha, de la hora final. Delegada, ¿está por ahí? Sí, doctor. Sí, delegada. Sí, creo que hemos avanzado hasta esta hora. Me parece que hubo un comunicado diciendo que no querían que se prolongue más de la hora, ¿no? Sí, doctor, lo que pasa es que hubo un problema, un detallito el día sábado, que algunos tenían clases, y no, perdón, había dos doctores programados para el sábado, entonces eran dos sesiones diferentes y un doctor ya Ah, ya. estaba empezando en otra ventana, mientras todavía no se acababa una sesión, entonces ahí hubo un detalle que se lo Ah, ya, comuniqué a la ya. doctora y por eso pidió que por lo menos con 5 minutos de anticipación se terminen las teorías. Ah, ya, ya, ya. Está bien, ya, entonces, bueno, si no, si ustedes tienen tiempo, yo puedo seguir contestando algunas de sus preguntas o comentarios, ¿ya? No tengo ningún problema. A ver, si Hasta hubiera las otro cuatro y comentario. quince, doctor, podría ser. Sí, está bien, delegada, me parece bien. No sé si hay otro comentario, pregunta, porque en verdad el tema para ustedes es nuevo y puede haber algunos alcances que de repente podamos hacer. Si hubiera algún comentario o pregunta, estamos dispuestos, ¿no? A Doctor, comentar. Sí, doctor, escuchen. doctor, buenas tardes. Usted mencionó el hecho del meconio, y el meconio al ser estéril, no sé si, pero al estar como compuesto de bilirrubina, no sé si podría causar, qué complicaciones podría causar en la madre al ser liberado, ya sea antes del parto o durante el parto, o no causaría ninguna. Un buen comentario, o sea, buena pregunta. Vamos a ver, para comenzar, el meconio es técnicamente aséptico. Es decir, la eliminación de meconio intrauterinamente a la madre no le va a producir, digamos, mayor riesgo en la vía intrauterina. Al que sí le puede producir es al feto, perdón, porque el feto puede aspirar ese meconio intrauterinamente, es decir, dentro de la bolsa de líquido amniótico, y puede presentar lo que más adelante se va a conocer como síndrome de aspiración de líquido amniótico. En las siglas es SALM, ¿no? Entonces, eso sí le puede producir daño al feto. A la madre, en ese momento, intrauterinamente, no le va a producir, digamos, patología, pero al feto sí. Cuando al momento del nacimiento va a estar en riesgo de verse aspirado ese meconio a la vía respiratoria, ¿no? Y eso evoluciona pues en forma tórpida, muchas veces hacen distrés respiratorio, pueden hacer neumonía neonatal, hipoxia cerebral, entonces, hipoxia. Entonces, eso sí es. Ahora, después del nacimiento, dijimos como comentario que el neonato generalmente expulsa, ¿no? Un poquito de meconio ya después del nacimiento, ¿no? Y es muy importante que se evalúe porque ha habido pocos casos, pero es poco frecuente, pero ha habido casos en los cuales no había permeabilidad anal. Y entonces, ¿qué significa? Que había una atresia anal, digamos, una ausencia de desarrollo, ¿no? Entonces, es del ano. Entonces, eso puede provocar riesgos importantes para el neonato, ¿no? Obstrucción intestinal, digamos, a ese nivel, ¿no? Entonces, digamos que eso sí sería importante darse cuenta al momento del nacimiento, ¿no? Generalmente en neonatología les cuento que hace un examen de la zona anal para ver si hay permeabilidad anal. Ahora, si el meconio cae si es un parto vaginal y el meconio se derrama, cae sobre el cuerpo de la paciente, habría que hacer una higiene, una limpieza de esa zona antes de suturar, digamos, ¿no? ¿No? Pero
técnicamente es aséptico, ¿no? Solamente, digámoslo, por higiene hay que hacer, ¿no? Pero mayor cosa no le va a producir a la paciente, ¿no? Ahora, si estamos hablando de otra patología como una coriomnonitis, ¿no? Etcétera, ya es otro tema, ¿no? Ingresó una pregunta, no la pude captar, no sé si la puede repetir el participante que hizo el último comentario. No pude leer. Acá está, ahí está. Joseph, ¿no? Sí, muy bien. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de ilio meconial? A ver, no leí bien. ¿Puedes repetirla? Joseph, ¿estás ahí, Joseph? Sí, dice de ello meconial, doctor. Ilio meconial. A ver, técnicamente la vía intrauterina, o sea, cuando el feto está del abdomen materno, digamos que hilio meconial no habría, no habría, ¿no? Probablemente ya en la vida postnatal, de repente podría haber algún tipo digamos, eh, alteración o anomalía, ¿no? Pero en la vía intrauterina no se reporta, ¿no? Lo que tenemos es, el meconio está ahí, se forma, como hemos dicho, desde etapas tempranas en el embarazo, se va acumulando en los intestinos, se va acumulando y técnicamente se expulsa al momento del nacimiento, ¿no? Sí, otro comentario, pregunta. Muy bien. Entonces creo que, delegada, está por ahí. Sí, doctor. Sí, muy bien. Creo que ahí ya lo vamos dejando. Ya, muchas gracias por su participación. Ya, entonces seguimos en contacto. Muchas gracias. A usted, doctor. Hasta luego.